Y vamos a ver entonces cómo calcular o cómo determinar, primero que nada, si el límite de una función de dos variables existe o no, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos calcular, pues es precisamente el límite de una función de dos variables cuando x, y tienda a A, b. A, b es un punto del dominio de la función, ¿sí? Entonces, este límite va a existir si nosotros podemos encontrar un valor L para la función, de manera que cuando nos acercamos al punto A, b, la función se acerque al valor de L, ¿sí? Si lo vemos gráficamente, lo que tendríamos es algo similar a esto. Vamos a tener aquí los ejes, ¿sí? Y vamos a tener una superficie que representa la función. Entonces, tenemos nosotros un punto en el dominio de la función que es el punto A, b. Lo que vamos a hacer es acercarnos lo más posible a este punto en una región muy cercana a él, ¿sí? Esta región muy cercana al punto, pues va a corresponder con ciertos valores en el rango de la función. Estos valores, lo que queremos determinar es hacia qué valor se aproximan, ¿sí?, en el rango. Entonces vamos a tener nosotros aquí como una especie válgame, se me fue el nombre, como una especie de cercanía, ¿sí? O sea, una región muy cercana al punto A, B, y a nosotros aproximarnos desde distintas direcciones a este punto, queremos ver si obtenemos entonces un mismo valor L. Si eso sucede, entonces el límite de la función sí existe y su valor es L. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para determinar si un límite existe o no? Bueno, vamos a verlo aquí con un ejemplo. Queremos encontrar si el límite de la función x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada cuando x, y tiende a 0,0 existe, ¿sí? Entonces queremos determinar si este límite en el origen, si el límite de esta función cuando nos acercamos al origen existe. Lo que vamos a hacer es aproximarnos al punto 0,0 desde dos direcciones distintas. Ahora, recuerden que el punto sobre el cual nos estamos aproximando, pues es un punto en el plano, ¿sí? Porque tiene que ver con las coordenadas x y y. Entonces, aquí el punto en cuestión es el 0, 0, es decir, es el origen, ¿sí? Vamos a aproximarnos a este punto desde dos direcciones distintas. Primero, desde el eje de las x. Vamos a tratar de aproximarnos a él horizontalmente. Y luego desde el eje de las y, es decir, vamos a aproximarnos al punto verticalmente. Si al aproximarnos a este punto desde dos direcciones diferentes obtenemos un mismo valor, entonces el límite existe. Pero si al aproximarnos al mismo punto desde dos direcciones distintas, el valor que obtenemos es distinto también, pues entonces el límite no existe, ¿sí? Entonces, vamos precisamente a hacer lo siguiente. Primero vamos a aproximarnos desde el eje de las x. Esto quiere decir que y va a ser igual a 0. Entonces lo que queremos hacer es evaluar la función en x, 0, ¿sí? Porque el valor de y es el que va a ser 0. Al evaluar esta función en x, 0, pues tendríamos x cuadrada menos 0 sobre x cuadrada más 0, que nos daría x cuadrada sobre x cuadrada, y esto es igual a 1. Entonces, cuando yo vengo acercándome por el eje de las x hacia el origen, la función en el eje z tendría el valor de 1, ¿sí? Vamos a ver qué sucede en el eje de las y. Al aproximarnos al punto sobre el eje de las y, quiere decir que x pues va a ser igual a 0. Y entonces vamos a evaluar la función en
0,y. Es decir, tendríamos 0 menos y cuadrada sobre 0 más y cuadrada. Y esto va a ser menos y cuadrada sobre y cuadrada, que es igual a menos 1. Fíjense entonces que cuando nos aproximamos al mismo punto, que es el 0, 0, pero ahora desde el eje de las y, el valor que obtenemos para la función en el eje de las z es distinto al primero. Esto quiere decir, debido a que tenemos dos valores distintos, esto quiere decir que el límite no existe. ¿Sí? No existe en el punto 0, 0, a lo mejor en otro punto sí va a existir, pero el límite de la función en el punto 0,0 no existe, ¿sí? Porque tiene dos límites diferentes a lo largo de dos vectores distintos. Vamos a ver otro caso similar. Vamos a tener ahora el límite cuando x, y tiende también a 0,0, pero ahora vamos a tener la función x sobre y entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Queremos determinar si este límite existe o no existe. Entonces, lo mismo, ¿no? Vamos a tener nosotros el punto 0,0, que es el origen, y nos vamos a aproximar a él desde dos direcciones, desde el eje de las x y desde el eje de las y. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, desde el eje de las x, pues es cuando y es igual a 0, y entonces vamos a tomar la función y evaluarla en x, 0. ¿Sí? Esto sería entonces x por 0 sobre x cuadrada más 0. Y esto nos va a dar 0. Vamos a ver ahora qué sucede cuando nos aproximamos por el eje de las y. Es decir, en el eje de las y, pues x es el que toma valor de 0. Y vamos a evaluar la función entonces en 0,y. Esto va a ser entonces 0 por y sobre 0 más y cuadrada igual a 0. Fíjense entonces que aquí, a diferencia del caso anterior, al aproximarnos nosotros al mismo punto, que es el origen, desde los dos ejes coordenados obtenemos el mismo valor. Pero, ¿significa esto que el límite existe? No, no necesariamente. Vamos a aproximarnos a este mismo punto, pero desde otra dirección. Esta dirección va a ser una recta, ¿sí? Esta es la recta y igual a x. Entonces queremos aproximarnos al punto así, diagonalmente, en lugar de horizontal o verticalmente, ¿sí? Como y es igual a x, pues entonces tendríamos que evaluar la función en x, ¿sí? Y esto sería x por x sobre x cuadrada más x cuadrada. Esto va a ser x cuadrada sobre 2x cuadrada, que es igual a 1/2. Fíjense entonces lo que sucedió. Cuando nos aproximábamos, déjenme ponerlo aquí en 3 dimensiones. Para ver los tres ejes. Entonces, cuando nos aproximábamos al origen, ¿sí? Desde el eje de las x, el valor que obtuvimos era el 0, ahí mismo. Cuando nos aproximábamos al origen, desde el eje de las y, seguíamos obteniendo el 0. Pero al aproximarnos al origen, desde una recta diagonal, el valor que obtuvimos ya no fue 0, fue 1/2. ¿Sí? Entonces, como estamos obteniendo tres valores distintos, al aproximarnos al mismo punto desde tres direcciones diferentes, pues quiere decir que el límite en el punto 0,0 no existe.
¿Sí se entienden? ¿Preguntas en esto? Para que el límite exista, el valor debe de ser, o sea, el valor obtenido debe de ser el mismo desde cualquier dirección por la cual nos aproximamos. Bien. Hay ocasiones en que para calcular el valor de un límite, pues es básicamente, o es sencillo, ¿no? O sea, se vuelve un ejercicio de sustitución. Por ejemplo, si tenemos nosotros el límite de la función x cuadrada y más 3y cuadrada menos 3xy, cuando x, y tiende a 1,2. ¿Sí? Fíjense que en este caso, la función que tenemos es una función polinómica, o sea, es una función que representa un polinomio en dos variables. Esta función, como es continua, porque no tiene no es una función racional, es decir, el denominador nunca se hace cero, tampoco es una función que involucre algún radical, que tengamos que cuidar ahí el hecho de que sea mayor o igual a cero, ni es una función logarítmica, donde el argumento del logaritmo pues siempre debe ser positivo, ¿sí? Como esta es una función polinómica, entonces calcular el límite de esta función, pues se vuelve, como les digo, un ejercicio de sustitución. El límite de esta función va a ser igual a 1 al cuadrado por 2 más 3 por 2 al cuadrado menos 3 por 1 por 2. Esto sería entonces 2 más 12 menos 6, que sería 8. ¿Sí? Entonces, el límite de esta función cuando nos aproximamos al punto 1,2 es 8. Quiere decir que si nosotros graficáramos esta superficie representada por la función, ¿sí? Voy a poner algo así nada más para representarlo. Si nosotros graficamos esta superficie, al aproximarnos al punto 1,2, el valor en el eje de las y que corresponde a este punto en el plano es el 8. ¿Sí? Esa es la interpretación de este límite. En ocasiones, o más bien, en este caso, esta función fue muy sencilla de visualizar porque es una función polinómica. Ya vimos que las funciones que son polinómicas pues van a ser continuas en todo su dominio y por lo tanto encontrar un límite pues nada más es sustituir el valor de la función en ese punto, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a saber dónde una función es continua o no lo es? ¿Sí? Bueno, para que una función sea continua pues debe de estar definida, es decir que debemos de poder tener dos cosas. Una función continua debe de cumplir que el límite de f de x, y, o sea, de la función, cuando nos aproximamos a un punto a, b, es igual a l, ¿sí? O sea, el límite debe existir. Y además, al evaluar la función en este punto, obtenemos el mismo valor l. Si esto sucede, entonces la función que tenemos es continua en el punto a, b. Quiere decir entonces que hay funciones que no van a ser continuas en todos los puntos. ¿Y cómo le hacemos para identificarlas? O sea, ¿cómo le hacemos para saber dónde la función es continua o no? Bueno, vamos por ejemplo a ver esta función. Tenemos la función x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Nosotros ya sabíamos que el límite de esta función en el origen no existe, ¿sí? Porque ya lo calculamos. Pero vamos a ver entonces a qué se refiere también. No solo el límite no existe, sino que esta función es discontinua
en el origen, ¿sí? Es decir, que en ese punto no está definida la función. ¿Por qué? Bueno, pues porque al ser una función racional, tenemos que cuidar que el denominador de esta función sea distinto de cero. Entonces, x cuadrada más y cuadrada tiene que ser distinto de cero. ¿Qué significa esto? Pues significa que x cuadrada tiene que ser distinta de menos y cuadrada, ¿sí? Ahora, esto de aquí, como tenemos dos números elevados al cuadrado, pero con signo distinto, ¿sí? O sea, esto va a ser cero, esto se va a cumplir siempre, porque el hecho de que una tenga un signo diferente, pues ya implica que automáticamente van a ser distintas siempre, ¿sí? ¿Cuál es el único punto donde esto no se cumple, donde no se cumple que sean distintas? Pues cuando tanto x como y son igual a cero. En ese punto esta desigualdad no se cumple, ¿sí? Por eso es el punto de discontinuidad, porque es el único punto en el que la función, ¿sí? La función no está definida. ¿Sí? Entonces, como la función no está definida en ese punto, quiere decir que la función es discontinua en ese punto. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ok, vamos a ver la siguiente función. G de x es igual a el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada menos 4. Queremos determinar en qué puntos la función es continua, ¿sí? Entonces, para ello, pues tenemos que buscar las indeterminaciones de esta función. Es decir, como aquí tenemos una función logarítmica, su argumento tiene que ser siempre positivo. Es decir, x cuadrada más y cuadrada menos 4 tiene que ser positivo. En otras palabras, x cuadrada más y cuadrada tiene que ser mayor a 4. ¿Sí? Esto, si yo lo grafico en el plano, lo que me va a representar es un círculo de radio 2. Entonces, si nos vamos al plano, ¿sí? XY, lo que tenemos ahí es un círculo de radio 2. Por favor, recuerden que mis círculos parecen huevos, pero se trata de un círculo. ¿Sí? Este círculo de radio 2 en realidad debería de estar con línea punteada, como aquí lo puse más ondulado que punteado. ¿Por qué? Porque no incluye aquí el mayor igual, ¿sí? Tiene que ser estrictamente mayor, es decir, que no puede estar sobre la circunferencia. Entonces, todos los puntos que están por fuera de este círculo, pero sin tocarlo, o sea, sin estar directamente sobre la circunferencia, toda la superficie que está fuera de él corresponde a la región en la cual la función es continua, ¿sí? Cualquier punto que nosotros seleccionemos dentro del círculo o sobre el círculo va a ser un punto de discontinuidad para la función, es decir, no va a estar definido. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa la discontinuidad? Bueno, vamos a verlo aquí graficado. ¿Sí? Déjenme poner la otra pantalla. Bien. Déjenme volverlo
a graficar aquí para verlo desde el principio. Teníamos nosotros la función logaritmo natural, y es logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada menos 4. ¿Sí? Entonces, fíjense la región o fíjense la forma que tiene esta función. Si nosotros vemos, aquí está, si nosotros vemos la función desde arriba, fíjense cómo precisamente el círculo que habíamos nosotros planteado no está definido para esta función. Es decir, la función en este espacio que representa el círculo no está definida. Si nosotros la vemos de forma tridimensional, lo que nos queda es como algún tipo de embudo, ¿sí? Donde precisamente el tubo o el cono que se forma de este embudo, pues corresponde al círculo de radio 2, ¿sí? Que es la discontinuidad de la función. Cualquier otro valor fuera del círculo está definido para la función, pero lo que representa el círculo no está definido. ¿Vale? ¿Preguntas aquí? Entonces, que esté definido quiere decir que esté dentro del área del plano. Quiere decir que para un valor de ahí le corresponda un valor en el eje de las z. Por ejemplo, déjeme ver si lo puedo poner. Ahí. Mire, aquí en el valor menos 1,1, ¿sí? En este valor de aquí, no hay ningún valor en el eje de las z que me dé o que me pueda arrojar la función. Pero los valores que están fuera del círculo, por ejemplo acá, el 4,4, ¿sí? Si nos vamos acá arriba, el 4,4, pues le corresponde el valor de 2, ¿sí? En el eje de las z. Entonces, para que podamos decir que la función está definida en una región, es porque podemos encontrar valores en el rango o en el eje de las z que le correspondan a valores en x y en y, o sea, en el plano. Ok, maestra, gracias, sí me quedó claro. Muy bien.